La visión 2017, ¿cuál es? A ver, repítelo conmigo. Alcanzando propósitos eternos. Y lo que estamos viendo, y el pastor Carlos también habló de eso, el poder del cuerpo de Cristo. Sí, él habló de cómo el cuerpo es una luz. Somos la luz aquí en este mundo, ¿cierto? Hace 15 días hablamos de cómo Cristo nos ha apartado a nosotros, somos miembros de su cuerpo. Y yo creo personalmente, como lo hemos visto en el libro de Hechos, que Jesús habla a Saulo, o después se convierte en Pablo, le da otro nombre, y dice, ¿por qué me persigues? Entonces lo que vemos, lo que hemos visto es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, las personas que forman parte, nosotros somos Cristo mismo. Yo creo personalmente que es a través del cuerpo, a través de la iglesia local, a través del cuerpo de Cristo Jesús, existe un poder que es mayor sobre cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Amén. Es lo que estamos viendo. Y para alcanzar nuestro propósito eterno, para vivir realmente, actualmente, cada día, lo que Dios me ha llamado a hacer, yo necesito el cuerpo. ¿De acuerdo? Yo necesito una iglesia, necesito la familia. Por lo cual, si estoy aparte o apartado de, nunca, yo me atrevo a decir, nunca voy a vivir el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es el poder del cuerpo. Pero hay algo que está pasando hoy en día que yo estaba meditando mucho las últimas semanas, como 2 meses, acerca de lo que voy a compartir hoy. Estaba platicando con Miguel ayer que a veces hay una serie y el Espíritu Santo nos guíe a hacer temas para llegar a la palabra que Dios nos dio para crear la serie. Entonces hoy se van a aprovechar del momento que hoy es el tema que creamos toda la serie para llegar al día de hoy. ¿Están listos? Claro que Dios va a utilizar próxima semana también y unas semanas después, porque anoche Dios me dio otra palabra también para que vamos continuando. Pero hoy es la razón en por qué creé esta serie, por la palabra que Dios habló a mi corazón. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26 a 30. Aquí en Corintios es una carta que Pablo escribe a en la iglesia en Corinto. Ya sabemos el trasfondo de Corinto, ¿no? Era tan fuerte las cosas en esa cultura, tan abierta la sexualidad que ser un fornicario le decían corintiar. ¿Sí? Esta carta está escrita a esas personas, a esa iglesia que tiene costumbres fuertes. Si tú crees que en nuestra ciudad hay cosas fuertes, imagínense si vivimos en esos tiempos en Corinto, fuertísimo. Pero la carta a los Corintios, esa carta, Pablo lo escribió también para dar una orden. ¿Sí? Los primeros capítulos es para que hay una revelación de la persona de Cristo, pero después da una orden de cómo debemos hacer las cosas como el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a leer. ¿Están conmigo? 2 personas, excelente. ¿Sí están ahí? Ok. 1 Corintios 11, 26 a 30. Por lo tanto, siempre que comen este pan, ¿qué está pasando aquí? Ya está dando la ordenanza de la Santa Cena. ¿Sí? El cuerpo de Cristo y la Santa Cena están explicando de cómo se debe hacer. Entonces, habla de cuando tomamos la Santa Cena, debe ser de cierta forma. Por lo tanto, siempre que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes deben examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si están tomando nota, el tema de esta mañana se llama discerniendo el cuerpo. Discerniendo el cuerpo. ¿Sí? Aquí vemos una explicación acerca
de la Santa Cena. El sacrificio de Jesús. ¿Qué representa? Ustedes son muy inteligentes, muchos de ustedes ya conocen su Biblia. ¿Qué representa la Santa Cena? El pan es el cuerpo de Cristo y el vino o la copa, el jugo, es la sangre. Es una ordenanza dada a la iglesia para que siempre estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. El pan representa el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue molido. ¿Cómo lo hacen el pan? ¿Sí? Lo tienen que masar. ¿Sí? Es molido el trigo. Es una acción de romper y reedificar. Por eso el pan representa el cuerpo. Y obviamente pues el vino o el jugo, nosotros utilizamos jugo cuando hacemos Santa Cena, es color rojo y representa la sangre de Jesús. Aquí lo que está diciendo es que hay una manera en cómo debemos tomar la Santa Cena. Muchos de nosotros ya hemos hablado de eso, pero algo aquí que me llama mucho la atención es la frase que discernir el cuerpo, dice. En lo que voy a presentar con ustedes hoy, yo nunca lo he escuchado predicado. Por lo cual, ayer me aproveché con uno de nuestros líderes, el apóstol Esteban Wilson, lo sometí mis notas a él para ver si estoy en lo correcto. Y él me dijo, lo que yo predico es así, 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 y lo que estás reflejando aquí en tus notas es lo mismo. Entonces, cubierto por mi autoridad. Yo nunca he escuchado lo que voy a compartir con ustedes. Yo personalmente en la iglesia he escuchado esos versículos de esa cierta forma. Pero yo creo que es el Espíritu Santo que nos da rema, que nos da una palabra fresca para que nosotros podamos caminar en y con el poder del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces primero vemos que habla de la Santa Cena. Pero aquí encontramos esta frase, y sin discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo en versículo 29. ¿Qué significa? La pregunta para esta mañana es, ¿qué significa discernir el cuerpo de Jesús? ¿Qué significa eso? Y es algo importante, porque después si vemos lo que pasa si no lo hacemos, hay cosas hasta medios graves que pueden pasar, ¿cierto? Discernir el cuerpo significa dos cosas principalmente, ¿sí? Lo quiero que le apunten. Número uno, discernir el cuerpo de Jesús quiere decir respetar y creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Discernir el cuerpo de Jesús es tener el entendimiento, el conocimiento y la convicción de celebrar lo que Jesús hizo en la cruz por nuestra salvación. ¿Sí? Es no olvidar. Discernir el cuerpo es entender el acto físico de lo que Jesús hizo o tomó en su cuerpo, y cuando derramó su sangre, realmente es lo que representa. Y por el tiempo, yo no tengo tiempo para explicar todo, porque eso sería una serie completa de lo que hizo en la cruz y lo que significa la crucifixión y la resurrección. ¿De acuerdo? Derramar su sangre quiere hablar del pacto, el pacto que respetó entre Abraham y Dios y muchas cosas. Y sin el derrame de sangre no hay perdón de pecados. Una enseñanza muy completa que existe ahí. Pero principalmente significa que discernimos eso y creemos en Jesús. ¿Sí? Por dos razones. ¿Por qué creemos en Jesús? Número uno, por quién es Él. ¿Sí? Discernir el cuerpo de Cristo Jesús y creer en Él. ¿Por qué creemos? Por quién es. Él es el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Él es el perfecto de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo. Por esta razón, creemos en Él y celebramos la Santa Cena. Y dos, por lo que representa Él. Por lo que Él hizo. Tomó nuestra maldad en su propio cuerpo. Dice, no hay ninguno digno, no hay uno. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al cielo por causa de nuestro pecado. Pero Jesús mismo tomó nuestras iniquidades, tomó nuestros pecados y lo tomó personal sobre Él mismo. ¿Sí? Discernir el cuerpo significa eso. Que yo entiendo quién soy yo, que soy un pecador, que necesito redención o necesito ser redimido, rescatado,
Y yo entiendo que Jesús fue esa persona, el Cordero de Dios, que tomó toda esa maldad en sí mismo, siendo perfecto, y murió por mi salvación. Amén. ¿Quién dice gracias Jesús? ¿Sí? Discernir el cuerpo de Jesús es entender todo ese concepto y en fe creer y dar gracias a Él por causa de ello. Y dos, esa frase significa lo siguiente, es lo que vamos a ver esta mañana. Entender, discernir el cuerpo también significa entender el significado del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entender el significado del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el significado del cuerpo de Cristo? Bueno, está el cuerpo de Cristo físicamente que murió en la cruz, como vimos ya hace unos minutos. Pero también representa, necesitamos discernir actualmente el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo actualmente? Su iglesia, los hermanos en la fe. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, necesitamos discernir la persona de Cristo, su muerte, su resurrección en la cruz, ese acto, ¿sí? Pero también discernir el cuerpo significa necesito entender quién es y cómo funciona el cuerpo de Cristo hoy día, ¿sí? Y hay unas 3 áreas en lo cual que necesito discernir eso, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de este discernimiento? 3 cosas. ¿Cuál es el resultado de no discernir su cuerpo o discernir correctamente el cuerpo de Cristo Jesús? Nos dice Pablo aquí mismo. Sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso entre ustedes hay muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Aquí vemos 3 áreas o 3 resultados, o el resultado de por qué o qué pasa si no discernimos o qué pasa si discernimos bien el cuerpo de Cristo Jesús. Número 1, es hay bendición o maldición. ¿Sí? Come y bebe su propio castigo. ¿Estamos viviendo bajo bendición o estamos viviendo bajo maldición? Ahorita vamos más para allá, pero quiero dar esos principalmente. Son 3, 4. Salud o enfermedad. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, por la falta de discernir bien el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero si lo puedo discernir bien, viene salud. ¿Sí? Número 3, poder o debilidad. Por eso hay entre ustedes muchos debilitados, por la falta de discernir correctamente el cuerpo de Cristo Jesús. O si hay poder de Dios en nuestras vidas es porque estamos discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo Jesús. Y 4, vida y muerte. Y dice, y muchos han muerto. Discernir el cuerpo de Cristo. ¿Realmente qué significa eso? El cuerpo de Cristo es, como hemos visto, es respetar la Santa Cena. Esa es la enseñanza más común de discernir el cuerpo. Pero también lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es algo que yo creo que viene del Espíritu Santo. Tal vez es algo que no lo hemos visto tal y como debemos. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? También, como les dije, es 2 cosas. Discernir el cuerpo es también entender el significado de qué es y cómo es formar parte de el cuerpo de Cristo Jesús. Yo creo personalmente, yo crecí en la iglesia cristiana y les digo que yo nunca he escuchado esa forma de ver ese versículo. Por eso lo platiqué con Esteban y digo, ¿eso está bien? ¿Está bien? Y yo lo he usado el mismo ejemplo, dice él. Hay personas hoy día que viven en o con enfermedades crónicas o que son personas debilitados. ¿Qué significa eso? La falta de poder. ¿En cuáles áreas? Falta de poder físicamente. Que físicamente hay una falta de poder en sus vidas. Están enfermos. ¿Sí? Emocionalmente. Y hasta
económicamente. ¿Sí? No tengo tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero esas son las 3 áreas en donde se ve la falta de poder hoy día en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué vemos esas cosas? ¿Por qué vemos que hay personas que batallan con la misma enfermedad día tras día, año tras año, así como un círculo? ¿Nunca te has preguntado eso? Pues es la cruz que el Señor me dio para cargar. Tal vez. Porque hay personas que emocionalmente siempre están batallando, ¿no? Con sus pensamientos, con sus sentimientos, o las subas y bajas de ánimo. Eso existe dentro de la iglesia, ¿no? ¿Eso es malo? Por un tiempo yo creo que no, todos tenemos un proceso. Pero si es algo crónica, algo que está pasando en nuestras vidas, que sube y baja, sube ánimo y desánimo, ánimo y desánimo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Económicamente. Puedes, y aquí vemos eso hoy mucho en nuestra ciudad, porque en nuestra ciudad se mueve mucho en la economía, ¿sí? En la abundancia de economía y muchos en la falta de economía. Pero hay un poder que existe, un poder fuerte, que tengo mis finanzas en orden, mi casa está en orden, las cosas están de acuerdo a las escrituras de Dios, estoy diezmando, estoy actualmente sirviendo con mis bienes, y hay bendición, hay poder, ¿sí? Fuerza económica. No estamos hablando de la cantidad de dinero, ¿sí me explico? Estamos hablando del poder que utilizamos o para qué usamos el dinero, ¿sí? O la falta de. Si siempre estoy batallando en cada quincena a pagar las notas, pagar la renta, y hay una falta de orden, ¿por qué será? ¿Por qué será eso? Esas son las preguntas de esta mañana, ¿sí? ¿Por qué será? El cuerpo de Cristo, por causa de no discernir correctamente el cuerpo de Cristo, podemos estar batallando en esas áreas de nuestra vida. Jesús habló acerca de eso. ¿Por qué existen esas debilidades? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos debilitados? Jesús habló de lo mismo en Mateo 5, 23 a 26. Jesús está hablando a la multitud, están presentes unos religiosos, están presentes los judíos, están personas acercando a Jesús y hay muchas preguntas. Si tú lees el capítulo 5, hay muchas preguntas y Jesús está enseñando. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve a presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él y en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No, pues si no pago las cosas bien, pues me va a echar el bote. Sí y no. Él está hablando de cosas físicas, sí, pero todo lo que Jesús habla es muy importante porque también tiene raíces espirituales. Lo que está diciendo Jesús, lo que yo entiendo aquí, es que muchos de nosotros, por la falta de discernir correctamente el cuerpo, estamos debilitados, estamos enfermos. ¿Por causa de qué? La falta de perdón. La falta de estar bien con el cuerpo, estar bien con mi hermano. ¿Se lo ven? ¿Cuál es la cárcel de lo que está hablando? La debilidad, esclavitud. Dice, si no lo presentas en ese momento, si no arreglas el asunto, ¿qué va a pasar? Pues es una potestad, no te va a controlar, no te puede poseer porque ya somos hijos de Dios, amén. Pero existen opresiones, existen puertas que se pueden estar abiertas y trampas de Satanás que pueden venir en nuestras vidas por causa de la falta de perdón, por causa de contiendas, por causa de fricciones entre el cuerpo. Por la falta de discernir correctamente el cuerpo, llevamos en nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra economía, esa cárcel, esas cargas, esa falta de poder. ¿Sí lo vemos?
Estoy hablando de si yo no discierno correctamente. Ahorita vamos a hablar de cómo discernir correctamente el cuerpo. Si yo no discierno correctamente el cuerpo y mi función y como parte del cuerpo, lo que está diciendo Jesús aquí es que si no arreglo estos asuntos, me lo van a entregar al juez. Y después el alguacil. ¿Qué representa esos? Las autoridades. ¿Sí? Autoridades como potestades o autoridad como la liberación del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que yo entiendo eso, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Si yo no lo entrego, si caminas con tu adversario, sabemos que no luchamos contra carne ni hueso, ¿cierto? No luchamos contra la gente. Pero tal vez hay algo en el carácter de mi hermano que solamente hoy me calienta. ¿No? Por eso yo digo, no puedes crecer sin formar parte de un grupo familiar, de tomar discipulado y formar parte de una iglesia local. No puedes crecer adecuadamente. ¿Por qué? Porque no puedes escoger tus hermanos. ¿No? Por eso yo oro mucho por esos grupitos que pueden existir en iglesias, que todos tenemos el mismo sentir de tal cosa y todos vamos a hacer eso. ¿Sí? Un grupo de, no sé, de pescar. Y todos vamos a pescar. Está bien, ok. Si tienes un pasatiempo, hobby, pues acércate con tus amigos. Pero el discipulado verdadero, en mi opinión, viene cuando estás con tus hermanos. Cuando estás con el cuerpo. Cuando entiendes la función de él, de ella, y la función mía en el cuerpo. Discernir correctamente el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Por la falta de discernir correctamente la función de mi hermano, ¿qué va a crear? Contienda, esclavitud, y me echa el bote, y me echa en la cárcel mis emociones. Me pongo en la cárcel mi espiritualidad, mi crecimiento con Cristo Jesús. Y hasta que pago cada centavo, voy a ser liberado de eso. ¿Qué significa pagar cada centavo? ¿Qué? Entregar cuentas. Entregar cuentas que, ¿sabes qué? Yo estoy muy molesto con mi esposa hoy. Y no es cierto, yo no estoy molesto con mi esposa. Estoy muy molesto con mi hijo, con mi hija, con mi cónyuge. Estoy muy molesto con mi hermano en la fe hoy. Hay algo ahí. No, es que no hay nada. Todo está bien, pastor. Tú eres el único que cree eso. ¿No? Porque nadie más lo cree, porque todos los demás vemos. ¿A quién tratamos de engañar? Solamente nosotros mismos, porque a Dios nadie se engañe. Amén. La potestad de nuestra ciudad es el orgullo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros que vivimos o nacimos en esta ciudad estamos bajo esa influencia. ¿Qué quiere decir? Que somos egoístas por naturaleza. Quiere decir que eso existe. Que hay detalles, porque ninguno de nosotros somos libres de no tener algo en nuestro corazón con alguien más. Hay etapas del crecimiento espiritual. Algunos de nosotros entendemos y discernimos correctamente el cuerpo, por eso el cuerpo me sirve para crecer. Amén. Otros no entendemos o no discernimos correctamente el cuerpo, por eso seguimos atrapados. ¿Están conmigo? ¿Sí lo ven? Es algo tan sencillo como pedir perdón. Es algo tan sencillo como hacer reflexión y decir, sí es cierto, eso sí existe, voy a tratar ese asunto. Pero por causa del orgullo, la cual es la potestad que nos oprime, no queremos hacerlo. Porque pensamos que yo tengo la razón. ¿Están conmigo o no? Yo quiero que nuestra iglesia entiende ese concepto. ¿Por qué? Porque tenemos tanta potencial para afectar hasta las naciones. ¿Sí lo creen? Pero el Espíritu Santo está mostrándonos eso por una razón. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, vivir, discerniendo el cuerpo diariamente, hermanos. Diariamente. Y entender la función de cada miembro. Si yo entiendo, si yo puedo discernir correctamente el cuerpo, significa que yo voy a entender la función de mi hermano en mi vida. Pero no solamente eso, yo voy a entender cuál es mi función en la vida de él o ella. ¿Se ven?
Eso es lo que llamamos interdependencia. ¿Sí? Yo no dependo de Él para crecer en Cristo. Él no depende de mí para crecer en Cristo. Bueno, si soy su pastor, sí. ¿No? ¿Pero sí me entienden? Pero yo entiendo su función, Él entiende el mío. No hay conflictos. ¿Por qué? Y si hay un conflicto, es una área donde el Espíritu Santo dice, hay que arreglar eso. Y todos los diáconos, todos los servidores actuales que están activos, ellos saben que frecuentemente estamos activos en la vida de ellos, ¿cierto o no? ¿No? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está el trabajo? Porque hablamos de esas tres cosas frecuentemente. Si usted ha tocado consejería con mi esposa y yo, frecuentemente estamos hablando de esas cosas contigo. ¿Por qué? Porque esas son las tres áreas donde Satanás nos quiere atrapar. Pero si sabemos y aprendemos a discernir correctamente el cuerpo, ¿qué va a pasar? Vamos a ser libres. Vamos a caminar en y con poder. Todo lo opuesto a lo que dice aquí, enfermedad, debilidad, muerte, ¿sí? Vamos a hacer lo opuesto. Amén. Si entendemos discernir, yo voy a entender su función, Él va a entender el mío. Entonces, en lugar de enfermedad, ¿qué voy a tener yo? Sanidad, salud. Físicamente, emocionalmente, económicamente, ¿sí? Voy a tener poder en lugar de ser débil. ¿Cómo? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, económicamente. Voy a ver un poder en mi vida. ¿De acuerdo? Y voy a tener vida en lugar de muerte. Dios nos ha llamado a vivir la vida en abundancia. Pero tenemos que hacer, para ser liberados, ¿qué tenemos que hacer? Dice Jesús, tiene que entrar, o sea, reconocer. ¿Qué hace el juez? ¿Cuál es la función de un juez? ¿Saben? Pues establece leyes, ¿cierto o no? Y luego el alguacil, ¿qué hace el alguacil? Reenforza, ¿qué? Las leyes establecidas por el juez. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que hay que reconocer las leyes, los 10 mandamientos, reconocer la ley de Dios. Y luego voy con el alguacil. ¿Quién es el alguacil? La representación de la autoridad de Dios en mi vida. Si eres hijo, sus papás. Si eres esposa, su esposo. Si son matrimonios, si son ovejas, si son hijos de esa casa, el pastorado. Voy con ellos, entrego cuentas. Y luego dice, y después te ponen a poner acá. ¿Sí? La cárcel. ¿Sí? El enemigo lo hace, pero también en lo positivo, los mandamientos, la justicia de Dios, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, lo opuesto, uno es cadena, esclavitud, tristeza, muerte, etc. Debilidad, ¿sí? Y la otra parte es, si me entrego eso, puedo estar en la cárcel, pero después, ¿qué hace el alguacil cuando alguien ya paga sus deudas? ¿Qué hace el alguacil? Abre la puerta. ¿Qué dice el juez? ¡Boom! ¿El juicio qué es? Libre. Y gracias a Dios que nuestra deuda ya fue pagado. Ya fue pagado. Amén. Jesús ya nos liberó de esa cárcel. Pero también hay una cárcel del cual que nosotros tal vez tenemos que entregar cuentas a nosotros mismos. Discernir el cuerpo de Cristo Jesús en nuestro corazón y pedir a Él cómo podemos crecer. Escuchamos un testimonio de Esteban Wilson ayer. Usted puede decir, no, pues hasta la muerte, no, exageras, Natán. Nos dijo ayer que por causa de divisiones en la iglesia, por falta de discernir el cuerpo, nos dijo Esteban ayer, hay ahora ya registrado en la iglesia de ellos 11 muertos. Los que fueron ayer lo escucharon, ¿no? 11 muertos, que personas murieron fuera de su tiempo por causa de no discernir el cuerpo, la autoridad, el reino de Dios correctamente. Entonces puede llevar hasta un extremo, puede llevar hasta la vida terrenal por falta de discernir. Entonces yo creo que es un tema importante, ¿no? Y recordamos que si morimos antes de lo que Dios tiene planeado por nosotros, su plan eterno, por cualquier razón,
entregamos cuentas a Él porque no alcanzamos nuestro propósito eterno aquí en la tierra. Y las últimas preguntas, y vamos casi por terminar ya. ¿Existe un círculo de enfermedad en tu vida, en tu casa? Una tras otra vez. Física, emocional, económica. ¿Sí? ¿Hay una enfermedad, un círculo vicioso en tu vida? ¿Una ausencia del poder de Dios en estas áreas de las cuales hemos hablado hoy? Lo someto a ustedes. Tal vez es porque has no discernido correctamente el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la clave para ser libres de eso? Nos dijo en 1 Corintios 11:28, por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo. La clave para romper ese círculo vicioso, la clave para empezar a caminar en y con poder, es examinar a sí mismo, hacer cuentas. Si esa área de tu vida se siente que está en una cárcel, paga cada centavo, hacer cuentas contigo mismo, con Dios, y decir, ¿sabes qué? Ahí lo pago, porque de una manera u otra ya lo estás pagando, ¿cierto o no? No, pues otra vez eso, otra vez eso, ya lo estás pagando. Y no se siente muy, como dicen los hombres, chido, ¿o sí? No se siente muy padre, lo estás pagando de todos modos. Entonces, hacer cuentas. Si hay algo con un hermano, con tu cónyuge, con tus hijos, con alguien en tu vida que es cristiano, que forma parte del cuerpo de Cristo Jesús, si hay un roce, entrégalo primero a Dios, hacer cuentas, paga cada centavo, ser libre de esta cárcel en tu vida y verás el poder de Dios entrar y fluir a través de tu vida. Amén. Examínese a sí mismo. En conclusión, si existe uno de estos síntomas en tu vida, es por causa de una o dos razones. Número uno, necesitas entregarlo más a Dios o entregarlo a Dios. ¿Sí? O dos, tienes que arreglar algo con tu hermano. La familia en Cristo. Estamos hablando del poder del cuerpo de Cristo Jesús. Pedir perdón es un mandato, no una opción. Decía Jesús, perdona. ¿El perdón para quién es? Si yo te perdono, ¿es para ti? Tal vez la persona ni se siente diferente si lo perdonas. A veces sí, se libera la persona de esa culpa, ¿no? Pero hay momentos que la persona dice, pues ¿por qué me perdonas? Ni te pedí eso, ¿no? Pero el perdón no es por la persona. ¿Para quién es? Es para mí, para que no estoy atrapado en esta cárcel. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando a corazones en ese momento, ¿no? Tal vez hay asuntos que tenemos que arreglar, primero con Dios y luego con alguien más. Yo quiero que oramos, no vamos a indicar y decir, no, que tú lo hiciste. No, ese tema no es para eso. Ese tema es porque yo creo que Dios y también yo como su pastor, yo quiero que caminamos en poder. Que ya no estamos enfermos, ya no estamos debilitados, ya no estamos encarcelados. Si sabemos discernir correctamente el cuerpo, vamos a ser libres. No va a haber esas comparaciones, sino yo voy a entender la función de mi hermano y él va a entender mi función y no vamos a tener pleitos, vamos a tener unidad y caminar en y con Cristo. Cristo oró por dos cosas: que la gloria y voluntad de su Padre sea actual aquí en la tierra, y la segunda cosa que oró era por la unidad de sus discípulos, la unidad de su iglesia. La única manera en que hay unidad es que tocamos tema. Hay que tocar tema en nuestras vidas. Yo sé que no es cómodo, yo sé que no es fácil, pero el Espíritu Santo está llamándonos a caminar más allá. Amén. Caminar más alto. Si hay alguien aquí hoy mismo en esta reunión, busca a tal persona. Si la persona no está, pues aquí está el equipo de oración. Queremos orar junto contigo para que seamos libres. Acércate ahí donde estás, o también acércate. No estás solo.
el cuerpo de Cristo Jesús. Él quiere que seamos libres y caminamos en y con poder. Amén. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque estás llevándonos a otro nivel, que podemos caminar más alto contigo, Jesús. Darnos la convicción de la falta de perdón que puede existir en nuestros corazones. Guíenos, Espíritu Santo. Yo declaro y quito el espíritu de orgullo de nuestra iglesia en el nombre de Cristo Jesús. No tienes lugar aquí. Que seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad emocional, económica, física, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro vida. Yo declaro poder. Ya no estamos debilitados. En el nombre de Cristo Jesús, que caminamos en y con tu poder, Señor, para mostrar al mundo que somos tu cuerpo. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, todos que están de acuerdo dicen...